El día de hoy abordaremos el tema Creando Ideas, Formando Futuros, de empresarios juveniles en el Foro Internacional de Emprendedores Guatemala 2012, para lo cual nos acompaña Giselle Sandoval Martínez y José Antonio Muñoz, ambos del equipo de organización del Foro Internacional de Emprendedores. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Giselle, ¿en qué consiste? ¿Qué significa el Foro Internacional de Emprendedores? Pues el Foro Internacional de Emprendedores es una actividad que se lleva a cabo en el IRTA. Es una semana y es cabalmente para despertar el espíritu emprendedor de los jóvenes y cabalmente para que ellos entiendan un poco sobre el mundo de los negocios. Y se lleva a cabo con más de 60 actividades, cabalmente para mejorar el desarrollo del país y ir así mejorando poco a poco cada vez más. Más de 60 actividades, suena muy interesante. ¿Cómo qué temas se incluyen en este Foro 2012? Pues principalmente es el trabajo en equipo, ¿verdad? Digamos, existe el MESE, existe el simulador del juego de la bolsa o de la bolsa de Nueva York, y son cositas así que hacen que los jóvenes sean un poquito más de líderes. José Antonio, ¿qué resultados han visto a través de los más de 13 FIEs que han hecho ya en Guatemala? Cada FIE, como acaba de decir, con este es el 14º FIE que vamos a llevar a cabo. En cada uno de ellos se incluyen más de 270 participantes que vienen de toda Latinoamérica, vienen desde Brasil, Argentina, Costa Rica, México. Todos estos países vienen cada año a celebrar el FIE y pues es impresionante ver cómo la actitud y las ideas de las personas que llegan al FIE van cambiando durante pues, menos de una semana. Del FIE ha salido bastante gente con muchas ideas y han salido a cumplir sus sueños. Ahí tenemos muchos ex participantes que ya ahora son dueños de sus propios negocios que destacan mucho en la sociedad guatemalteca. Es increíble ver lo motivante que es este tipo de eventos, pero ¿cuál ha sido el impacto que han visto que ha creado el evento del FIE que se realiza aquí en nuestro país? Pues en los FIEs que yo he participado es muy bonito ver cómo las actitudes cambian. Es una semana, menos de una semana, en donde la gente cambia por completo. Hay mucha gente que llega con actitud de quiero estar en mi casa, no sé por qué estoy aquí, mis papás me mandaron, y ya el segundo o tercer día no quieren regresar a la casa, pero pues tarde o temprano lamentablemente se acaba el FIE, pero las ideas que se crean durante el FIE quedan y ya les toca a ellos cumplir sus sueños. Interesante esta participación de los jóvenes. Ahora, ¿cómo ves tú la relevancia de que participe la juventud a nivel nacional en los distintos temas que son de interés para construir un mejor país? Pues cabalmente es muy importante que los jóvenes participen porque son cosas como estas que los hacen aprender a cómo ir mejorando en el futuro. Y si nos ponemos a pensar, la mayoría de las personas que están aquí en Guatemala son jóvenes, y si los incentivamos y si les enseñamos a cómo poder mejorar el país, a cómo desarrollar un buen negocio, posiblemente podemos ayudar y fortalecer a nuestro país. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. José Antonio, tenemos el gran reto de fomentar más el espíritu emprendedor, crear más empresas, las MIPYMES, la micro, pequeña y mediana empresa en nuestro país. Pero ¿qué herramientas necesita el joven y las jóvenes del siglo XXI para poder tener éxito? Pues en el FIE creemos de que de las cosas más importantes que se puede tener es la capacidad de trabajar en grupo. No es posible construir una empresa de cualquier tamaño si se desea trabajar como individuo. Y esa chispa de crear nuevas ideas, de no dejar que nos digan que no,
y pelear por nuestros sueños sin importar los retos que se encuentren en el camino. Entonces, más que todo, eso es lo principal que se trabaja en el FIE. Nuestro país, Guatemala, es el más joven de América Latina y además toda la región es sumamente joven. 70% de la población es menor de 30 años. ¿Qué deberíamos hacer para involucrar más en la juventud, para aprovechar su espíritu emprendedor e interesarlos en la solución de los temas nacionales? Pues cabalmente yo creo que lo principal es incentivarlos o motivarlos a que se quiera cambiar nuestro país, ¿verdad? Principalmente porque cabalmente, como usted dice, la mayoría de nuestro país son jóvenes. Entonces, digamos, los podríamos jalar con actividades para jóvenes, debido a que a veces no se les toma en cuenta porque cabalmente tienen una mente más joven, ¿verdad? Entonces, cabalmente deberíamos de hacer actividades para ellos, cabalmente para enseñarles y que ellos aprendan a cómo poder mejorar en Guatemala. José Antonio, nuestro país, el 65% de su población vive en el área rural, pero a veces no hay acceso a muchos servicios básicos, pero el hecho de que tener una creatividad y voluntad de que seguir adelante es uno de los primeros pasos para poder desarrollar a nuestra juventud. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que tú ves que a través como eventos del FIE, empresarios juveniles, pueden hacer esa diferencia? Pues básicamente los problemas que se tienen en el área rural son, como ya dijo, la falta de servicios. De hecho, hay bastante en Guatemala que no tiene luz, y el difícil acceso a trabajos con ganancias para vivir de eso. Y las oportunidades que brindan actividades como el FIE es que esta es una actividad que busca a jóvenes de Guatemala como nación. Y también cerca de 8 o de 10 países que nos visitan prácticamente desde México hasta Brasil. Giselle, para nuestra audiencia nacional e internacional, ¿qué le dirías tú a esa juventud que está ansiosa de aprender, de encontrar nuevas técnicas, de aprovechar su espíritu emprendedor? ¿Por qué deberían asistir a este FIE Guatemala 2012, donde es un lugar impresionante en el IRTRA, uno de los mejores lugares del mundo, que tiene premios ganados a nivel internacional? ¿Qué pueden encontrar los jóvenes? Pues a mí en lo personal me ha cambiado la vida. Yo he ido 2 veces de participante, este es mi segundo año como staff. A mí me abrió mucho en mi vida social, me ayudó a hablar en público, a cumplir mis sueños, a soltarme un poquito también, a abrirme a nuevas ideas, a trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces, cabalmente este foro, como les había dicho antes, cuenta con más de 60 actividades. Entre esas están las charlas magistrales, donde podemos encontrar ya confirmados a Tuti Furlan, va a estar Sue Aguayo, los hermanos Díaz, que son de los creadores del FIE. Hay talleres que son ya un poquito más específicos, hay deportes, hay actividades académicas, siempre y cuando se busca incentivar a las personas, a los jóvenes a mejorar, a tener mejores ideas, ¿verdad? Y yo personalmente se los recomiendo mucho. Es algo que a mí sí me ha ayudado mucho en la vida y me gustaría mucho que ellos se dieran la oportunidad de vivirlo. Qué bueno que van a estar todas estas personalidades y también va a estar Luis Velázquez, nuestro director en Inversión y Desarrollo. Sí, que fue un honor poderlos apoyar en el año 2011, en haber sido también darles una charla también alterna, y con mucho gusto este año nuevamente estaremos. ¿Dónde pueden los jóvenes abocarse para poder inscribirse a este magno evento? Pues nosotros estamos en la Marroquín, en la Universidad Francisco Marroquín, en el primer nivel, en el centro estudiantil, en la oficina C100, y nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter. En Facebook estamos como FIE Guatemala, en Twitter estamos como FIE Guate. También está nuestra página web, que es www.mundofie.com,
Y tenemos nuestro número de teléfono de oficina, que es el 4461-0756. Bueno, José Antonio, Giselle, les agradecemos mucho por esta inversión y desarrollo. Los exhortamos a seguir adelante y les deseamos muchos éxitos para este FIE 2012. Gracias. Muchas gracias por tenernos. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo y el programa Creando Ideas, Formando Futuro, FIE Guatemala 2012. Para este segundo segmento nos acompaña Isabela Salazar Álvarez y también Andrea Muñoz Botrán, participantes del FIE 2011 y también ahora participantes del FIE 2012. Bienvenidas a Inversión y Desarrollo. ¿Qué te motivó para participar en el FIE, en el Foro Internacional de Emprendedores el año pasado, y por qué este año nuevamente participas, Isabela? El año pasado, la verdad, me vi motivada por un montón de personas que ya se habían ido en años anteriores, personas más grandes que yo, que me habían hablado de esta actividad, que me dijeron que valía mucho la pena, que conocías no solo personas de diferentes países, sino que también te ayudaba a desarrollar tu potencial, a poder aprender nuevas cosas, conocer nuevas culturas. Y la verdad, eso fue lo que me motivó a irme el año pasado, y la vivencia que tuve el año pasado es lo que me siguió motivando para participar este año nuevamente. El hecho que tú decías de que compartías con personas de diferentes países de América Latina y esas enseñanzas, cuéntanos cómo esto ha cambiado tu vida y cómo los pones en práctica ahora. Bueno, pues primero le abre los ojos a uno de muchas cosas. Yo el año pasado tuvimos personas de Brasil, tuvimos personas de Costa Rica, Honduras, y fue muy enriquecedor ver cómo ellos estaban haciendo como lo mismo que estábamos haciendo nosotros, como todos los jóvenes al final en Latinoamérica estamos más o menos en la misma sintonía, todos buscando hacer un cambio, todos buscando sobresalir, todos buscando ser esos líderes positivos. Entonces la verdad es que como a mí me abrió los ojos al conocer a otras diferentes personas de diferentes culturas, diferentes países. Andrea, ¿cómo has puesto en práctica en tu comunidad lo que aprendiste en el FIE? Y entiendo que este año vas a volver a participar muy motivada también. Ajá. Pues en el FIE, básicamente lo que como a mí me enriqueció el año pasado fue que uno no se da cuenta de lo tímido que puede llegar a ser envolviéndose con otras personas. Entonces, con el FIE fue que como que yo empecé a perder esa pena, ya me sentía más cómoda hablando con personas que solo si no fuera así no las hubiera conocido. Entonces, básicamente eso me ayudó mucho a no tener ese miedo de exponerme, a poder hablar con personas que si no es así no conocería. ¿Cuál es tu compromiso con el desarrollo de Guatemala y cómo el Foro Internacional de Emprendedores ha reforzado ese compromiso por construir un mejor país? Bueno, yo soy de la opinión de que todos como individuos tenemos que dar mucho para nuestro país, ya que si no es así no hay una forma de avanzar. Lo que yo miro mucho, pues me abrió los ojos el FIE, es que nosotros como jóvenes miramos lo extraordinario que tienen otros países, lo que es a Estados Unidos, tiene a Steve Jobs. Y en el FIE uno conoce a emprendedores dentro de Guatemala, o sea, gente que vive, o sea, entre nosotros, que no, o sea, no nos dábamos cuenta lo extraordinarias que pueden ser personas de nuestro mismo país. Y eso uno va aprendiendo en el FIE, uno va conociendo personas que, o sea, no necesariamente las personas emprendedoras están afuera. Hay emprendedores aquí en Guatemala que es lo único que buscan es el chance para poder sobresalir. Por supuesto que en Guatemala tenemos emprendedores y emprendedoras de clase mundial. Isabela, rompemos los paradigmas a través del FIE de que la juventud es el futuro, pero hemos demostrado que ahora somos parte del presente y tenemos esa gran responsabilidad de hacer el cambio en nuestro país. ¿Cuáles son los retos que tú has visto que se pueden trascender a través de eventos como el FIE? Yo opino que el FIE nos da a nosotros las herramientas para salir adelante. Nos saca ese potencial que todos llevamos dentro, o sea, lo que cada joven puede hacer. A veces no nos damos cuenta de que podríamos estar haciendo muchísimo más por nuestro país, pero podríamos estar haciendo muchas cosas. Y a través del FIE uno va descubriendo todas esas cosas. El FIE te da ciertas herramientas, ciertos ejemplos. También conocemos, como ya lo dijo Andrea, conocemos a muchos emprendedores guatemaltecos. También hemos tenido emprendedores de otros países.
y podemos tenerlos a ellos como ejemplo y poder decir, bueno, si estas personas tuvieron un sueño y pelearon y ahorita tengo las herramientas para hacerlo, pues yo también lo puedo lograr. Entonces sí ayuda mucho no solo tener las herramientas, sino también la motivación para seguir tus sueños y poder seguir ayudando al desarrollo del país. Nuestro país tiene grandes retos, grandes desafíos. 50% de la población es pobre, 18% de la población en pobreza extrema. ¿Qué importancia le deberíamos dar a la participación de la juventud, al fomento del espíritu emprendedor para crear más empresas, más puestos de trabajo y llevar mejores oportunidades, principalmente a las áreas marginales y al interior del país? Bueno, en mi opinión, una de las cualidades que un emprendedor debe poseer es el valor de la humildad. Uno tiene que poder salir de la burbuja, se puede decir, y apoyar a las personas que tenemos alrededor sin importar las posibilidades que tienen o no de alcanzar sus sueños. Entonces, como emprendedor, no es solo de yo logrando mis sueños y yo logrando sobresalir como persona, sino que el poder, junto con la ayuda de más personas, así trabajo en grupo, poder hacer no solo un buen trabajo como personas, sino como país. Entonces, pues en mi opinión, el ser emprendedor no es solo pensar en lo que a mí me va a beneficiar, sino cómo yo voy a beneficiar a las personas que están alrededor. A través de los proyectos de responsabilidad social empresarial, con lo que hacen las empresas en apoyar el FIE y como ustedes están viendo, darle valor a lo que uno hace a las comunidades aledañas de los proyectos que uno tiene. Isabela, en nuestro país el 51% de su población son de mujeres. Se ha comprobado que la mujer es un ente de cambio. Tú como mujer y tú también, Andrea, que han sido partícipes del FIE, ¿cuál es tu mensaje como una mujer joven que ve el cambio en nuestro país a través de la mujer? Bueno, mi mensaje para todas las mujeres es que sí se puede, o sea, que nosotras podemos hacer todo lo que queramos hacer, igual que los hombres, hasta mejor en ciertos aspectos, dependiendo de las cualidades de cada persona. Y las invito a todas, mujeres, obviamente hombres también, a que participen este año en el FIE. No se van a arrepentir, es la mejor semana del año para todos. Solo dura 5 días, pero la verdad sí logra un cambio no solo en la actitud, como ya lo mencionaron, sino también en la convivencia que podamos tener y la confianza que vamos a tener en nosotros mismos. Y es increíble el cambio de actitud, de forma de ver la vida, de cambiar uno sus expectativas y metas, porque el FIE es un ente de cambio en nuestras vidas al final de cuentas. Y ese cambio es el que necesitamos que se materialice para construir un mejor país. Andrea, ¿qué le dirías tú a todas las mujeres que nos ven en América Latina? Sí hay posibilidad de construir un mejor futuro, de crear nuestras empresas, de generar oportunidades, de llevar mayor desarrollo. Tú, como lo dijiste muy bien, hay que salir de esa burbuja, pero ¿cómo podemos enviar un mensaje de esperanza, de motivación, de que sí hay rutas correctas para alcanzar el desarrollo? Bueno, primero que todo es nunca dejar de soñar. Los sueños son lo que nos despiertan a poder tener como que más una visión más real de lo que uno quiere de lo que yo quiero para mí misma, se puede decir. También es no dejar que las otras personas que no nos conocen completamente nos digan, miren, no se puede. O sea, esas son unas palabras que no deberíamos de escuchar de parte de nadie, y si las escuchamos no las deberíamos de creer, porque no son ciertas. Entonces es básicamente seguir soñando y buscar la forma en que esos sueños se materialicen y que se vuelvan en una realidad que, o sea, vivir en un futuro que deseamos no solo para nosotros, sino para nuestro país. Soñar, porque sí se puede, definitivamente. Esta es nuestra década y este es nuestro siglo XXI también. Andrea, Isabela, les agradecemos por haber estado en este segmento de inversión y desarrollo, y estamos seguros que este FIE será sumamente exitoso como los anteriores, y por eso es que estamos invitando a toda la juventud de América Latina. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.
estratégico de inversión y desarrollo. En ese tercer segmento nos acompaña el señor Arturo Mateu, presidente de Empresarios Juveniles. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Usted como presidente, como fundador de Empresarios Juveniles, ¿qué lo ha motivado a ser un patrocinador importante, ser un voluntario y dar de su tiempo en pro de la juventud guatemalteca para desarrollar este tipo de programas de empresarios juveniles y del Foro Internacional de Emprendedores? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que estas oportunidades son muy valiosas para Guatemala. En primer lugar, porque todos los empresarios tenemos una obligación como guatemaltecos de participar y dar de sí lo mejor que podamos. En segundo lugar, porque también es importante como empresarios que le demos alguna guía a la juventud. Y en tercer lugar, pues bueno, como sociedad tenemos que rescatar muchas cosas como los valores y otros aspectos que son importantes para darles un ejemplo a los jóvenes. El FI, el Foro Internacional de Emprendedores, es un gran evento que forma el espíritu emprendedor y la empresarial en la juventud, pero tenemos el reto de llevar eso a más de 10 millones de jóvenes. ¿Qué vamos a hacer para poder transmitirle este espíritu emprendedor y la empresarialidad a ellos? Bueno, yo creo que ese es el punto de vista que nosotros tenemos que tocar, no solo en el corazón. Ahora tenemos un 13 Bactún por delante y yo creo que esto es algo que no solo es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud que nosotros tenemos que llevar dentro de nosotros y nosotros darlo a cada uno de los guatemaltecos y nosotros poder dar esa convicción a que cada uno pueda hacer lo mejor de sí. ¿Qué deberían hacer todos los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, es decir, los gobernadores, alcaldes, políticas públicas para apoyar eventos como lo es el Foro Internacional de Emprendedores, programas de empresarios juveniles, para aprovechar esas fortalezas y el potencial de la juventud y desarrollar el espíritu emprendedor para crear esos millones de empleos que tanto necesitamos para sacar adelante a nuestros países? Lo más importante es poder creer en la juventud y que la juventud crea, que tenga la convicción que tiene un potencial para hacer y para dar. Yo pensaría como un punto que la juventud tiene que saber que todos tenemos siempre una capacidad creativa. 2, que esa capacidad creativa tiene que darle la oportunidad a los padres de familia para que participen. Adicionalmente, creo que los gobiernos deben, o el gobierno y las municipalidades y las asociaciones que participan cívicamente en pro de la juventud, darles esa oportunidad a que los jóvenes se puedan incorporar, que puedan participar. Interesante todos los elementos que necesita la juventud para poder desarrollarse y ser de éxito. La responsabilidad social empresarial en el sector empresarial es muy importante. ¿Cómo hacemos para fomentar más en los empresarios como usted lo hace, que es una labor encomiable como fundador y también patrocinador de empresarios juveniles, para que se suban al barco del apoyo y al desarrollo de la juventud y ante todo el más necesario en el desarrollo de nuestro área rural de nuestro país? Yo creo que lo primero es tener la convicción de querer hacerlo. Yo invito a no solo industriales, empresarios, yo invito a toda la sociedad, yo invito a que cada padre, cada madre, que igual empresario o no empresario, o chiquito o grande, participe dando lo mejor que es de sí para con la sociedad. Los invito, denle la oportunidad a sus hijos de ser emprendedores. No necesariamente ser emprendedor tiene que ser una demostración de ser un gran empresario. Denle la oportunidad. Eso es lo principal. Definitivamente, el ser emprendedor significa aprovechar de mejor forma todas las capacidades, todas las fortalezas, los potenciales que cada uno llevamos dentro.
Estamos viviendo momentos difíciles de conflictividad social. ¿Cómo el Foro Internacional de Emprendedores, empresarios juveniles en general, con su labor de hace ya varias décadas, donde ha capacitado a cientos de miles de jóvenes que se han incorporado a la vida productiva, que ahora es gente exitosa, debemos ayudar a redoblar los esfuerzos para bajar los niveles de conflictividad, para que se den las inversiones, para que se puedan crear los puestos de trabajo que nuestras sociedades tanto necesitan? En mi opinión, creo que hay algunos factores que son fundamentales. El primero es la prudencia. Luego creo que es importante saber que debe aceptarse una forma de diálogo y debe aceptarse las opiniones de los demás. Y en algún momento aceptar también que si no hay alguna convivencia total y completa, pues aceptar un arbitraje, y ese arbitraje sea lo que mejor lleve a conducir a una sociedad a la paz. La educación es el pilar para la formación de cualquier ser humano, pero en la educación tenemos que también llevar las semillas del espíritu emprendedor y la empresarialidad. ¿Cómo amarramos a través de los programas de empresarios juveniles la educación de nuestro país para poder llevar esta combinación excelente hacia el desarrollo integral de Guatemala? Quisiéramos como Fundación Emprende poder hacer más con este programa de empresarios juveniles. Hoy por hoy, que estamos capacitando a casi 17,000 jóvenes al año, nos sentimos a veces indefensos de poder tener recursos limitados. Pero en un futuro, con más empresarios, con más gente que colabore y contribuya con nosotros, mire lo que podríamos hacer en cada departamento, en cada municipio y con cada comunidad. Venga, ayúdenos. Todos somos empresarios. Todos podemos hacer algo por nuestra juventud. Como presidente de la Fundación Emprende, como fundador de Empresarios Juveniles, que el Foro Internacional de Emprendedores es uno de los programas de empresarios juveniles, ¿cuál es su mensaje final para toda esta juventud de América Latina y del Caribe para que venga y participe en este Foro Internacional de Emprendedores Guatemala 2012? El primer mensaje que yo les daría a los jóvenes es de mantener un ánimo constante, positivo, de ser íntegros, de ser genuinos, de dar todo lo mejor de sí. Que Guatemala puede y tiene buena gente, buenos lugares, tiene grandes oportunidades y grandes recursos. Aquí todos nos podemos desarrollar en una forma íntegra, positiva y verdaderamente eficaz. Todos tenemos una oportunidad. Hagámoslo juntos. Señor Arturo Mateu, presidente de la Fundación Emprende, creador del concepto de empresarios juveniles para Guatemala y un gran patrocinador y con gran convicción en el desarrollo de juventud. Muchas gracias por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. El equipo de Inversión y Desarrollo se solidariza con nuestros hermanos guatemaltecos afectados por el terremoto ocurrido el pasado 7 de noviembre. Estamos seguros que con la ayuda de Dios y dando lo mejor de nosotros mismos, muy pronto superaremos esta crisis. Dios bendiga a nuestra nación.